Buenas tardes, soy Ana Ortiz de Obregón, soy la creadora de Grafointeriorismo y hoy el protagonista de nuestro espacio Gente Grafointeresante es el rey Felipe VI, rey de España. Antes de comenzar a desgranar cómo es la personalidad del actual rey de nuestro país, quería recordaros el sentido de estos pequeños directos que tienen como objetivo mostraros qué es lo que puede hacer nuestra letra por nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro cerebro el que escribe, el que utiliza nuestra mano para plasmar sobre el papel, que es nuestro espacio vital, plasmar todo lo que tenemos dentro de nuestra cabeza, tanto lo que creemos saber como lo que no. Es todo nuestro subconsciente lo que se vuelca sobre el papel. Y lo que hacemos los peritos grafólogos es analizar esa información a través de técnicas proyectivas, de la psicología, de la neurociencia, de una serie de técnicas, y vemos cómo es esa persona y estamos en condiciones de aportar rasgos de su personalidad. En grafointeriorismo, ¿para qué lo utilizamos? Pues lo utilizamos para tres cosas que son distintas pero son complementarias. Por un lado tenemos una parte que son servicios orientados al ámbito profesional. Entonces, a través del estudio grafopsicológico del cliente, pues hacemos grafocoaching y le orientamos en su vida profesional, en lo que necesite, bien para aprender a negociar, bien para aprender a hablar en público, bien para orientarse hacia nuevos cometidos. También orientamos en su indumentaria, en su imagen profesional, en su imagen personal, en todo aquello que puede acompañarle en su puesta en escena a la hora de acometer un trabajo, un negocio, una propuesta, etcétera. Saludo a las que os estáis incorporando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que os guste hoy nuestro protagonista, que es el rey Felipe VI. Sigo contando un poquito qué hacemos en grafointeriorismo. También tenemos una línea de trabajo que es más festiva, es más lúdica, que tiene que ver con la fiesta, con la diversión, con la celebración. Por tanto, hablamos de bodas, de aniversarios, de cumpleaños, de onomásticas, de jubilaciones, de cualquier tipo de fiesta en la que sea interesante conocer la personal del cliente o de los clientes, en el caso de que sea una boda, para ver qué tipo de ceremonia, qué tipo de fiesta, qué tipo de catering, de puesta en escena, de decoración, todo aquello que puede resultarles agradable porque así es su personalidad. Todos tendemos a estar más a gusto con lo que se parece a nosotros y a nuestra manera de actuar, y por eso la letra aquí nos viene muy bien. Y luego hay una parte que le llamamos de bienestar, que tiene que ver con la decoración de interiores, con el interiorismo, tanto sea de interior como de exterior, como en oficinas, como espacios de trabajo. Y el sentido es lo mismo. En la medida en que conocemos cómo es ese cliente realmente, lo que tiene en su cabeza, sus necesidades, sus fortalezas, sus virtudes, sus defectos, todas aquellas cosas que podamos mejorar, aquellas cosas que debamos potenciar, bueno, pues nos ayudarán a crear ese entorno cuando uno llega a casa, que necesita descansar, o ver una buena película, o leer, o no hacer nada, o divertirse, o preparar una buena cena, o charlar con la familia, o jugar con sus hijos. Bueno, pues todo eso, sabiendo cómo es la persona realmente, podemos ayudarle haciéndole una propuesta de color, pues de telas, de mobiliario, de distribución de espacios, todo eso. Entonces, como veis, la letra es un método científico que nos ayuda con total seguridad a conocernos y por tanto podemos utilizarlo en nuestro beneficio. Entonces estos webinars, como os decía al principio, estos directos tienen como objetivo mostraros la capacidad que tiene la grafología para conocer a una persona, y lo hago a través de personas conocidas. Esta tarde vamos a hablar nada menos que del rey de España actual, que es Felipe VI. Y sin más preámbulos os voy a poner algunas imágenes para que veáis, bueno, nuestro protagonista de hoy. He querido mostraros esta foto, es reciente, de la visita que están haciendo los reyes de España por diferentes comunidades autónomas, pues para ver cómo está empezando a despegar el país y animar a ese despegue tras el confinamiento. Y bueno, pues una foto tomada en la playa, me ha parecido que se le ve, pues bueno, sin protocolo, sencillo, pues con una camisa, con un gesto que es muy de él. Y ahí he puesto dos trozos de letra. La letra la he tomado, os lo pongo aquí,
de la última felicitación navideña de los Reyes con sus hijas. Entonces he destacado una frase que está escrita por él y así vemos cómo es su letra en su texto y vemos su firma. Fijaos bien en la diferencia de tamaño que hay entre su texto y su firma, porque luego volveremos sobre ello. Pero os recuerdo también que todas estas imágenes las tenéis en el blog de grafointeriorismo.com. En el espacio del blog hay diferentes capítulos, ahí veréis gente grafointeresante y ahí podréis ver todas estas imágenes con mayor nitidez y la explicación. Bueno, como veis, vamos a ver primero el texto de Su Majestad el Rey, y lo primero que nos llama la atención es que es una letra pequeña, muy pequeña, tan pequeña como que os pongo aquí, eso es una cuadrícula milimetrada y es de 1 milímetro. Luego, si el tamaño normal generalmente suele ser de un par de milímetros, 2,5 milímetros, una cosa así, estamos hablando de 1 milímetro, con lo cual estamos hablando de una letra muy pequeña. Pero vemos que es una letra muy pequeña, y vuelvo aquí a la imagen anterior, pero que se ve que está muy bien dibujada. Se entienden todas y cada una de las letras. No por pequeña deja de perder la claridad. Luego ya sabemos muchas cosas. La letra pequeña en este caso nos habla de una persona meticulosa, nos habla de una persona concreta, una persona que se fija en el detalle, que aprovecha el espacio, que aprovecha el tiempo. Luego el rey de España es una persona que aprovecha el tiempo, que es meticuloso, que le gustan las cosas bien hechas y que se hagan bien las cosas. Los dos conceptos son intercambiables. Entonces, vemos por un lado que el rey tiene esa singularidad. Luego, como es una letra simplificada al 100%, vemos que es una persona inteligente, que va a lo esencial de las cosas. Es una letra, como veis, sin ningún tipo de adorno, con lo cual, siendo quien es y habiendo sido educado para lo que es, porque a diferencia de la reina tiene una procedencia de una clase media, ella comenzó su vida como una persona de una clase media que al casarse con el rey cambia de estatus, pero él ha sido educado y preparado para su oficio actual, ¿no? Es un oficio vital y podría tener unos aires de grandeza, como hemos visto en algunas personas de otras casas reales, que curiosamente las personas que hemos visto, a excepción de nuestra reina, que también tiene una letra muy simplificada y muy sencilla, muy intelectual, hemos visto que eran personas muy pagadas de sí mismas. Bueno, pues el rey vemos hasta dónde llega su sencillez. Saludo a Beni García, que veo que también está aquí, y le mando un beso y gracias por conectarte. Bueno, pues vemos que es un hombre muy sencillo, es un hombre que va a lo esencial, es un hombre meticuloso y es un hombre que no tiene oropeles, no los necesita y además, como se ve, tiene muchísima seguridad y muchísimo aplomo. Cada letra está muy bien dibujada, es una persona que no deja nada al detalle, no es una persona que se precipite, es una persona que va avanzando. Como veis, en esa primera línea vemos que además la letra tiene ritmo. Esa es quizá el principal rasgo que podríamos destacar de la personalidad del rey, de una letra de una apariencia aparentemente normal y simplificada. Vemos que es una persona llena de matices, de ricos matices. Es un hombre al que vas conociendo capa a capa y que te vas adentrando en su personalidad y vas conociendo cada vez que tiene mayores cosas. Es un hombre que se va dejando descubrir poco a poco y probablemente las personas que lo rodeen encuentran en él una persona sorprendentemente grata en ese sentido, que está completamente al día, que se interesa por la labor que hace, que se la toma muy en serio, que realmente no es un papel ficticio ni un papel adoptado, sino que realmente él ha asumido esa responsabilidad y quiere asumirla y hacerlo bien. Eso nos lo dice esa letra tan pequeña, tan minuciosa, tan bien dibujada. Veis que el espacio entre las palabras es muy equilibrado, él piensa con muchísimo equilibrio, con muchísimo comedimiento, pero sin comerse la cabeza. Es una persona, luego lo veremos en su firma, que es una persona de acción, que en cuanto ha tomado una determinación, un camino, él avanza
avanza sabiendo lo que está haciendo y con los pies en la tierra. Luego, bueno, eso habla de una gran capacidad para asumir responsabilidades. Luego veremos que es una persona que sabe liderar sin imponerse, pero diciendo, bueno, estoy el rey de España, estoy en la cúspide de esa pirámide. Entonces, vemos, como decíamos aquí, que la letra es muy, muy pequeña, de 1 milímetro. ¿Veis que señalo, pongo la cuadrícula en distintos sitios de la frase porque vemos que no cambia? Eso también es muy importante. Vemos que la letra no tiene altos ni bajos, es una letra muy equilibrada. Él es muy equilibrado en su toma de decisiones, en sus razonamientos. Ahora veremos que tiene rasgos de apoyo pasional, pero es una persona que apoya con la suficiente pasión, en el sentido de que no es una persona blanda, no se deja manipular para nada. Él tiene una idea muy concreta de las cosas, pero es una persona que llega a ese convencimiento después de haberse informado bien. No decide a tontas y a locas y sopesa muy bien las decisiones que toma. Eso se ve en el ritmo de su letra, en esa letra tan pequeña que guarda siempre esas distancias sin que sean muy grandes, lo suficiente para tomar decisiones. Luego vemos, aquí quizás se vea algo mejor, vemos que es una letra semiangulosa o semicurva. Ya hemos dicho en otras sesiones que eso es fantástico, porque en la vida hay que saber decir que no, hay que saber imponerse, pero no imponerse por la fuerza. Entonces es una persona que tiene una amabilidad, veis que liga cada letra que liga con la siguiente, él se dirige a los demás con amabilidad, es una persona muy educada en todo momento. Como cualquiera de nosotros, pues habrá algún momento en que pierda los papeles, pero no, él está muy educado para reprimir ese primer pronto. No quiere decir que alguna vez no lo tenga, pero él de natural no lo tiene, ¿eh? No sabemos si es por su carácter o porque en realidad ha sido preparado para que así sea, pero lo ha asumido. Entonces vemos que es una persona que se acerca a los demás con mucha amabilidad, pero con mano firme. La letra está muy bien presionada, tanto de arriba abajo como de izquierda a derecha. Eso habla de una persona con las ideas claras, con aplomo, pero que sabe ejecutar, que sabe llevar una idea hacia adelante. Entonces esto es lo que vemos en su letra. Veis que os pongo ahí una serie de flechas porque hoy vamos a hablar de otro rasgo muy interesante, que es el palo de la T. El palo de la T dice muchísimas cosas de nosotros. A veces no ponemos el palo, otras veces lo ponemos muy arriba, otras veces pegado a la letra, otras veces muy lanzado delante o atrás. Bueno, dependiendo de dónde coloquemos ese palo, habla de muchas cosas de nosotros. En el caso del rey Felipe VI, vemos que coloca ese palo de una manera más bien cercana, incluso a veces lo liga a la letra siguiente. Bueno, y a veces en la última palabra además parece como que lo hace dos veces porque liga la letra siguiente y hace el palo. ¿Eso qué quiere decir? Refuerza lo que hemos dicho. Es una persona meticulosa, es una persona que no hace nada al azar, es una persona que le gustan las cosas bien hechas, tanto hacerlas bien hechas como que los demás hagan bien esas tareas encomendadas. Es una persona, esa manera de ligar hacia la letra siguiente, hacer en el mismo rasgo dos letras, es una persona de una inteligencia de altos vuelos. Es un hombre muy inteligente. Y además esa inteligencia la ratifica con esas barras de las T's adecuadamente puestas. Es una persona que le gusta el detalle, pero no el detalle superfluo, sino el detalle importante. Y esto nos lo refuerza si veis, y si no, os vuelvo a invitar, grafointeriorismo.com/blog, ahí tenéis el estudio completo con estas imágenes que las podréis ampliar más. Bueno, veis que en el medio hay una palabra que tiene la letra I, y está ese punto, y ese punto es un punto, con lo cual ya estamos hablando de que no hay devaneo mental, no es esos puntos redondos de gente que se come la cabeza. Él pone un punto concreto encima de la I, está muy bien situado. Volvemos a hablar de lo mismo, de su sobriedad, de su concreción, del detalle, de la meticulosidad con la que hace las tareas encomendadas sin entretenerse en temas superfluos. Él va a lo esencial de las cosas bien hechas, las cosas bien rematadas, las cosas bien presentadas, y él lo hace así y lo pide también así. Espera eso de los demás y lo sabe solicitar de una manera contundente, pero sin avasallar, siendo claro, siendo preciso, siendo amable, pero dejando claro
que así es como él quiere que se haga esa tarea. Luego veis que la barra de la T, como el punto de la I, son rasgos muy pequeñitos que parece que no dicen nada y dicen muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, vamos a hablar también de su... tengo por aquí... no, perdonad, esto es de otro personaje que ya vimos. Como las tengo aquí seguidas, quería poneros... Cuando vamos a hablar ahora de la firma del rey, os he puesto arriba la frase y os he puesto debajo la firma y os he puesto la misma cuadrícula. Y diréis, ¿por qué? Pues porque quiero explicaros con esto la diferencia de tamaño que veníamos en esta imagen, que aquí está más destacado. ¿Veis? Que en la felicitación vemos que la frase pues tiene 1 milímetro, como hemos dicho, y la firma de él es mucho más grande. Aquí os lo pongo, fijaos, que utilizo toda la cuadrícula, que ya es más de 1,5 centímetros, y hay una barra que os coloco justo en la F, en la parte de arriba de la F, en la línea, os pongo una línea roja, es hasta ahí donde llega. O sea, tendría que haber puesto otra cuadrícula encima que no he querido poner. En mediciones se ponen todas las cuadrículas que hagan falta. Pero para mostraros el ejemplo, quiero que veáis la diferencia de tamaño entre su letra con su F mayúscula. Hablamos de 1 milímetro frente a centímetros. Cuidado, fijaos la diferencia tan grande. Vemos que la letra, el resto de su nombre, que forma Felipe, es grande, es más grande que el milímetro que veíamos en la otra letra, no tan grande, pero sí vemos que ya supera el tamaño de 2,5 milímetros, que suele ser el tamaño normal. Y luego la R de rey, que es una R protocolaria que ponen tanto el rey como la reina, porque en base a protocolo, que se hace en España. Desconozco si en otros países se hace, pero aquí se hace por ese motivo. Entonces, ya estamos hablando, siempre decíamos que cuando hay una diferencia entre texto y firma, hay una diferencia entre el yo social, que es el texto, y la firma, que es el yo íntimo. Pero fijaos, diréis, ¿entonces él se muestra de manera distinta en su yo social y en su yo íntimo? Sí, pero no. En este caso yo os digo que no y os digo por qué. Quiero que os fijéis, luego veremos la ascendencia, pero quiero que os fijéis porque aquí se ve muy bien la letra. Fijaos que las letras que forman la palabra Felipe son exactamente iguales que las letras que dibujan esa frase. Luego estamos viendo que es una persona que se muestra tal cual es. Es verdad que él desarrolla un papel absolutamente protocolario en muchísimas ocasiones y por lo tanto su yo social está muy medido, está muy tasado, está muy cronometrado, está no hay nada al azar. Él sabe estar en todas las situaciones. Os invito a que os fijéis cuando están llegando a algún sitio, cuando tienen que hacer tiempo, cuando tienen que dar conversación a alguien hasta que empieza un acto. Fijaos la actuación del rey, sabe estar con las personas que tiene que estar, se ve aunque no lo oigamos que les formula alguna pregunta, probablemente que va al hilo de la actualidad, del tema que están tocando, que están llevando. Él sabe llevar eso, ha sido educado para eso. Luego vemos que en su yo social se comporta como se espera de él. Pero vemos que su letra, en su firma, también es igual en el dibujo, no en el tamaño. Luego él es básicamente así. Es verdad que se sentirá muchísimo más libre en un entorno familiar, en un entorno de amigos. Hay que tener en cuenta que el rey probablemente haya tenido que tener muchísimo cuidado a la hora de seleccionar a sus amigos, porque vivimos en un mundo que cualquier frase que digas puede salir en un medio, en una red social, en un momento. Te leen los labios, te leen un gesto. Ahora hay una capacidad para saber lo que estamos diciendo y lo que no queremos decir muy grande. Entonces él, es verdad que juega bien ese papel, pero probablemente él sea una persona así de comedida. Pero ¿y por qué es tan grande? Hombre, fijaos el lugar que ocupa él en la escala social, en la escala política, en la escala del Estado. Es el primero de la lista. Debajo de él todos los demás, pero todos desde el primer español hasta el último. Entonces, claro, él sabe dónde está. Esa F, que es su letra mayúscula, siempre decimos que la mayúscula es nuestro DNI, es nuestra carta de presentación, vemos que hace una F muy grande, es una F superlativa, es una F sencilla, es decir, el rey hace esta letra grande consciente de que es el número 1,
el primero, no hay nadie por encima de él, aunque a veces pueda parecer que hay gente que pretende situarse por encima, pero protocolariamente y a nivel legal y a nivel de Constitución española, él es el primero por derecho, tal cual justifica la Constitución que tenemos hoy en vigor, en vigencia, y él lo sabe, y por lo tanto esa F tan grande, pero veis que es una F sencilla, no tiene arreglos, no tiene ornamentos, diréis, pero es muy lanzada, ahora explicaremos por qué, pero veis que es una F absolutamente simplificada. Luego él, en el alto concepto que él se tiene por el lugar que ocupa en la pirámide social, política y del Estado, porque así lo marca la Constitución que está en vigor, él sabe eso, pero él es una persona afable, es una persona sencilla, fijaos con qué rapidez escribe el resto de las letras. Ahí vuelve a salir su inteligencia, su esencialidad, su sobriedad. Y diréis, pues vaya, aquí en esta imagen, que es que me estoy dejando para el final, como es esa F, veis que os pongo la plantilla con la que a veces mido la dirección, veis que es ascendente. Ya los que sois seguidores de este espacio veis que hago una raya en lo que debería ser la horizontal partiendo del punto de fuga de su F, que es donde él empieza a escribir un poco más arriba, pero donde él se posa y lanza es en ese punto que os marco ahí, y entonces el abanico sube. Esto siempre es propio de personas con fuerza, personas optimistas, personas con empuje, personas emprendedoras, personas con capacidad para liderar un equipo, personas con capacidad para emprender, para crecerse ante la adversidad. Luego vemos que el rey de España tiene unas muy buenas cualidades para desarrollar la jefatura del Estado que le ha sido dada por ley, por la Constitución que hoy está en vigor y es por la que nos regimos todos y cada uno de los españoles. Con independencia de que estemos de acuerdo o no con la monarquía, la ley es la que es, él está en la cúspide de la pirámide por derecho, no por filiación, sino por derecho, porque así lo otorga el capítulo 2 de la Constitución. Os invito a que la leáis, que no está de más que muchos lean la Constitución, y entonces veremos que por el capítulo 2 de la Constitución él ocupa ese sitio por derecho, que es el primero de la lista, y él tiene afortunadamente dotes de mando, dotes de gestión, dotes de emprender, dotes para liderar. Otra cosa es que él siempre se ciñe al papel que esa misma Constitución le otorga. Él no se puede salir de ese margen nunca jamás. Sus funciones están muy tasadas y muy delimitadas. Y él las asume en tanto en cuanto las tiene. No puede salirse de ese patrón. Pero él, dentro del corsé que le otorga la ley, ejerce liderazgo, ejerce gestión, ejerce capacidad y con optimismo. ¿Veis? Que se levanta la letra, sin ser levantarse de una manera como hemos visto en algunos artistas. Bueno, pues ya hablamos del mundo de la creatividad, de las ideas, de la genialidad. No, él está con los pies en la tierra. Fijaos, vuelvo aquí a la horizontalidad de las líneas, ¿veis? Que es horizontal, no está hecha a tiralíneas, es una letra donde se ve que prima la razón sobre el sentimiento cuando él tiene que estar de cara a un público, pero cuando él está en su yo íntimo vemos que esa letra vibra mucho más. Ahí sale la emotividad, sale la sensibilidad que él tiene para con los suyos, y ahora hablamos de esa F que os pongo aquí, veis, se ve mucho más claro, se ve esa ascendencia, y os marco dos trazos, el de la F de arriba y la rúbrica de abajo. Veis que tanto el palo de la F de arriba como la rúbrica hacen un carril, hacen un camino. Las personas que firman con ese carril son personas, volvemos a lo que ya hemos visto, que preparan el terreno para actuar, que piensan la situación. Son personas, como el caso que estamos viendo el rey, son personas, como hemos visto en su letra, meticulosas, muy observadoras, muy precisas, muy sagaces, que llegan a un sitio, contemplan la situación, meditan lo suficiente. Vemos aquí el espacio interpalabra, que es el suficiente, con las barras de las T en su sitio, con el punto de la I en su sitio, y entonces traza un camino a seguir, y lo hace, como vemos aquí, por la ascendencia, con fuerza, con brío, con optimismo, con capacidad de liderazgo, con capacidad de arrastre, dentro siempre del papel que le otorga la Constitución.
ni más ni menos. No se puede salir de ese papel que tiene por derecho, no por filiación, por derecho, porque la Constitución española en el capítulo 2 pone que estas son sus funciones, que España es una monarquía constitucional y que el rey tiene determinadas capacidades y determinadas funciones de las que él no se puede salir, aunque le gustase o no le gustase, o quisiera o dejara de querer. Él cumple la función que le ha sido encomendada por ley, por la que rige en España a fecha de hoy. Entonces, como veis, ese carril también nos habla. Esa F de arriba, vemos que debajo del palo de la F queda todo su nombre. Debajo de él está todo lo demás. Es el primero de la lista, el primero en el Estado, el primero en el protocolo y el primero en todo. Insisto, porque la ley española así lo otorga, por derecho, no por filiación. Y entonces, él tiene a todo el mundo por debajo. Y en cierto modo veis que también es un afán de protección. Él ha asumido ese papel, lo ha hecho suyo, porque para eso ha sido educado para ello, y él lo ha asimilado, porque podría no haberlo asimilado, él lo ha asimilado, y él en esa F tiene un afán de protección de la tarea que le ha sido encomendada, que él emprende y él enfrenta con optimismo, con capacidad, con inteligencia, con precisión, con sagacidad y con capacidad para observar, propio de una persona que le gustan las cosas bien hechas y que se hagan bien las cosas y hacerlas bien. Diréis, esto es un galimatías. No, pensad en la frase. Él lo hace bien y espera que los demás también lo hagan, lo que él hace. Y luego veis que la rúbrica sale de la E de Felipe. Bueno, hace un rasgo así, lo hace con amabilidad. Bueno, él se subraya, él es el rey, él está todo el mundo por debajo de la pirámide y él subraya, él pone ese pedestal en el que, hacia el que él se asoma al mundo. Soy el rey de España. Es lógico, pero vemos también que la letra es una letra absolutamente simplificada. Como veíamos aquí, es una letra muy pequeña, de una persona muy modesta, aun y cuando ocupa ese lugar en la pirámide. ¿Veis aquí? Incluso si os fijáis en la foto donde está él con la reina y sus dos hijas, vemos que sí, que es verdad que deja un espacio donde firman los cuatro. Bueno, es un hombre que deja una distancia, aquí lo que yo he hecho debajo es un montaje y no podemos ver esa distancia, pero en la felicitación navideña sí, él deja una distancia, no avasalla, no se mete, y él es verdad que pone una distancia entre su yo social y luego tiene una parte que reserva, y que la reserva debajo de esa F, donde reserva su vida íntima por un lado, protege a los suyos en su vida íntima, su familia, que son la reina y sus dos hijas, por encima de cualquier otra cuestión, y a la vez nos demuestra que él sabe cuál es su sitio, el primero de la lista, por ley, no por filiación, por la ley que rige en España a fecha de hoy. Esto es lo que os puedo decir del rey Felipe VI. Entonces, si queréis, vamos a poner esta imagen, que él está aquí bastante agradable, y se sigue viendo su letra. Si queréis hacer alguna pregunta con respecto a lo que vemos de él o cualquier otra cuestión, pues yo estaré encantada de responderos. Como vimos también en el caso de la reina Leticia, los que habéis seguido este espacio, y si no, pues vuelvo a ofreceros que os metáis en grafointeriorismo.com, porque ahí tenemos la letra de la reina y vemos que tanto él como ella son dos personas muy formadas, son personas inteligentes, son personas que han asumido su papel, uno porque ha sido preparado para ello y en el caso de ella por amor primero y por responsabilidad después, han asumido el papel que les ha sido dado por la Constitución española y lo asumen. Bueno, no debe ser un papel fácil ni mucho menos, pero desde luego tanto él como ella han demostrado, o hemos visto en su letra, que lo asumen con responsabilidad y con ganas de hacerlo bien. Otra cosa es que siempre no se puede ser brillante, o hay veces que sale uno muy brillante de las situaciones. Si lo comparamos con otras personas que hemos visto, pues hemos visto que son personas de otras casas reales. Hemos visto en el caso de Meghan Markle, que estaba más centrada en su persona, en su físico, en su proyección de marketing, de lo que le puede otorgar ese puesto, que el puesto que le ha sido dado
por la Constitución británica. De hecho, pues ya vemos que ella ha querido salirse de ese carril. Y veíamos en el caso de Máxima de Holanda que, si bien es una mujer muy formada, muy inteligente, muy amable, pero también es una persona que le gusta que la reconozcan, le gusta lucirse y le gusta hacer ostentación de su cargo. No es el caso del rey Felipe VI. Él tiene una firma muy grande con respecto a su letra, pero como vemos que su letra y su firma es igual, vemos que en la esencia él es igual de sobrio, igual de reservado, también vemos, pero mucho más expansivo en su yo íntimo y siendo plenamente consciente del lugar que ocupa por la Constitución, no por filiación, porque la ley así lo otorga. Pues nada, espero que os haya resultado grato. La semana que viene hablaremos de una mujer, siguiendo siempre nuestra costumbre de hombre-mujer, hombre-mujer. Os espero. Hasta pronto. Gracias por estar ahí en otra sesión más de Gente Grafointeresante. De grafointeriorismo se define